Muy buenos días, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy domingo 5 de abril, primer día de Semana Santa, hermanos. Es un gozo, es un privilegio poder nuevamente estar con ustedes en sus casas, con sus familias, en este tiempo especial que dedicamos a nuestro Dios, para alabarle y glorificarle con alegría, con cánticos, con oración y meditando seriamente sobre su palabra y lo que pues hoy estamos viviendo, contrastado con la voluntad del Señor. Quiero que demos inicio en esta mañana con una pequeña oración. Los invito a que desde ahí en sus casas puedan acompañarme, ya que este tiempo es especial de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos das de, a través de este culto virtual, Señor, poder reflexionar sobre tu palabra y meditar profundamente acerca de lo que tú quieres para nosotros y para aquellos que no te conocen. Pedimos especialmente para que este tiempo sea de edificación para los que están escuchando y están viendo y que puedan disfrutar, Padre, de la alegría de poseer a tu Espíritu Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, sus familias, para que puedan ser edificados y puedan conocerte a ti, al único Dios verdadero. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con este tiempo. Vamos a alabar a nuestro Dios con algunos himnos, los cuales ustedes podrán igualmente acompañar a cantarlos. Van a tener la letra en pantalla, podrán ustedes leerla y cantarla desde sus hogares si ese es su deseo. ¿Quién nos podrá separar del amor
eterno juez de ser, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Muy bien, hermanos. Previo a que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado por Judas en el huerto de Getsemaní, compareciera ante el sumo sacerdote, el apóstol Pedro le negara por 3 ocasiones, tal y como Jesús lo había predicho, y por último, ser llevado ante Pilatos, él todavía tuvo tiempo de hacer una oración intercesora por aquellos que le habían sido dados por el Padre y que habían creído en Él, guardando su palabra. Él oraba de una manera especial por usted y por mí. Y esa oración se extiende precisamente en todo este tiempo, desde que Él realizó esta oración hasta nuestros días. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3, Él decía estas palabras. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y esto es lo que queremos a través de este medio, que todos conozcan que Dios se humanó y se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre y así poder creer en Él y llegar a tener esta vida eterna que todos anhelamos y se haga realidad lo que también Él había dicho en otro momento en el Evangelio, del mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas son sus palabras. ¿Creemos en ello? Bien, hermanos, es tiempo de lo mejor, del pan de vida, de la palabra que desciende del cielo. El día de hoy nos acompañan como invitado especial nuestro hermano Guillermo Castellanos, que viene de la Iglesia Bautista Gracia de Dios a compartir un mensaje traído directamente de la palabra de Dios para usted y para mí. Escuchémosle con atención y que sea el Espíritu de Dios que nos instruya en toda verdad y en toda justicia. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como siempre, agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir de su palabra, una oportunidad inmerecida. Quiero pedirles que desde donde estemos, inclinen sus cabezas y cierren sus ojos para elevar una oración al Señor pidiendo que guíe este momento, que guíe este mensaje y que sea Él quien hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, alabamos y exaltamos tu bendito nombre
Y te damos la gloria, Señor. Gracias por la fidelidad que cada día muestras sobre nosotros. Y gracias, Padre, porque en todo estás tú, en todas las cosas, y de por medio eres tú quien trae bendición a nuestras vidas. Te rogamos, Padre, para que sensibilices nuestros corazones a tu palabra y que tu mensaje pueda llegar a lo más profundo, Señor, para que pueda traducirse en gloria a ti, en alabanza a ti, Señor. Guía este momento y te damos la honra en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y vamos en el capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 53 hasta el versículo 65. El título es Jesús ante el concilio. Dice la palabra de Dios desde el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaba el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Mis queridos hermanos, para nadie es desconocido que vivimos en una sociedad sumamente injusta. Tanto que en casi cada circunstancia, casi cada situación que vivimos, que nos acontece, las circunstancias de esas situaciones o son manipuladas, o son mal interpretadas, o son tendenciosas, o están cargadas de elementos que son desfavorables a lo que es verdadero, a lo que es justo, a lo que es correcto. Y es por eso que quise dedicar estos momentos a considerar el epítome de la injusticia. Es decir, el máximo referente que nosotros podemos encontrar con respecto a lo que es injusto. Quiera Dios perdonarme el atrevimiento de querer compartir un mensaje como esto, como la pasión de Cristo, porque esto más que para predicarse desde el púlpito, es una meditación profunda, porque es lo que emana del corazón de nuestro propio Señor. Quiero decir también que prepararse para compartir este tema no es una tarea fácil, porque estar meditando en las implicaciones del arresto, del juicio, de la tortura, de la burla, de la humillación que recibió nuestro Señor Jesucristo es demasiado. Pero también considero
que es un tema que puede ser de mucha bendición para todos nosotros. Quiera Dios que así sea. Miren, a lo largo de la historia, nosotros podemos ver que ha habido juicios sumamente injustos, donde personas inocentes han sido condenadas y donde personas culpables han quedado absueltas. Pero nunca ha habido, ni habrá tampoco, un juicio más injusto que el que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar ante el Sanedrín aquella noche. Y no solo por toda la serie de leyes que tuvieron que violentarse para condenar a Jesús, sino porque nunca ha existido, ni habrá tampoco, alguien con la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo era inocente de los cargos que se le imputaron en ese momento, sino que Él era inocente de cualquier otra acusación que se haya podido levantar en su contra. Porque Él siempre fue perfecto en obediencia y siempre fue perfecto en santidad. Así es que mis queridos hermanos, fue un juicio sumamente injusto. Por otra parte, quiero decir también que fue un juicio muy importante y que nunca ha habido, ni habrá tampoco, un juicio más trascendental que este. Porque del veredicto final que se pronunciara aquella noche, ya sea a favor o en contra de nuestro Señor Jesucristo, dependía el destino eterno de todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia y que Jesús vino a salvar. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que para meditar en este mensaje es necesario hacerlo en 5 encabezados principales. Primero vamos a abordar un poquito acerca de las implicaciones de este juicio. Nos vamos a enfocar solamente en el juicio religioso. Después vamos a ver la interpelación directa del sumo sacerdote. Como tercer encabezado vamos a analizar la respuesta inequívoca de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto será el cargo oficial de blasfemia en contra de Él. Y por último, vamos a meditar en la diabólica reacción de los soldados y de los alguaciles para torturar a nuestro Señor Jesucristo. Debo decir también que aunque la base de nuestro mensaje está en el Evangelio de Marcos, debemos valernos de los 4 evangelios para tener una mayor perspectiva con respecto a lo que fueron los acontecimientos aquella noche. Quiera Dios guiarme para poder transportarlos hasta ese momento. Después de la última cena en el aposento alto, Jesús caminó aquella noche del viernes con 11 de sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Por la narrativa de los 4 evangelios sabemos que eran alrededor de las 10 de la noche y que los discípulos de Jesús estaban cansados, pero no solo era por agotamiento físico. Ellos estaban tristes, estaban deprimidos, porque acababan de conocer que entre ellos estaba aquel que iba a traicionar y que iba a entregar a su maestro. Así que no era una situación fácil para ellos. Fue en el huerto de Getsemaní donde Jesús, más o menos a esa hora, derramó su corazón delante del Padre, pidiendo que si fuera posible pasara de él aquella copa. Pero no era posible. Jesús debía beber el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota. Y la palabra de Dios dice que Él estaba triste, que su alma estaba triste hasta la muerte. Y no era para menos, mis hermanos. Yo quiero que imaginemos a cualquiera de nosotros en esa circunstancia, sabiendo lo que nos espera en nuestra hora final.
No creo que alguno de nosotros esté preparado para enfrentar las horas que le estaban esperando al Hijo de Dios. Fue alrededor de las 12 de aquel viernes cuando Judas apareció con una turba que rebasaba la centuria. Este dato lo sabemos porque estaba en víspera la Pascua y era necesario que las legiones romanas fueran reforzadas ante la cantidad de judíos que estaban llegando cada día a Jerusalén. Esta turba llevaba antorchas encendidas y llevaba palos y espadas. Y ese dato lo conocemos porque Jesús mismo lo reveló cuando dijo: cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me aprendisteis. Y hoy venís a mí con espadas y palos a apresarme como a un criminal. Por el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que Jesús fue trasladado directamente hasta la casa del sumo sacerdote Caifás. Su casa era un pequeño palacio dividido en dos secciones donde vivían Anás y Caifás. Anás había sido sumo sacerdote apenas 20 años atrás y además era suegro del sumo sacerdote en funciones en ese momento, Caifás. Así es que puede esperarse que ejerciera gran influencia no solo ante su yerno, sino ante el Sanedrín. Por la narrativa de los 4 evangelios, nosotros sabemos que Jesús tuvo que enfrentar 2 juicios en 3 etapas distintas. Es decir, primeramente un juicio religioso ante el Sanedrín, que era el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la nación, y posteriormente un juicio ante las autoridades civiles romanas. En muy pocas horas y de manera muy urgente, Jesús tuvo que enfrentar 2 juicios y 6 audiencias. Primero, fue llevado ante Anás para un interrogatorio preliminar. En tanto se daba margen de tiempo a que llegaran los miembros del concilio, escribas, ancianos, alguaciles, sacerdotes y todos aquellos que fueron convocados apresuradamente durante la madrugada de ese viernes. Posteriormente y alrededor de la 1 de la mañana, Jesús fue trasladado a la otra sección de ese palacio donde se encontraba el concilio compuesto por 71 miembros dispuestos en un semicírculo. Era urgente condenar a Jesús porque apenas hacía 50 años atrás, según datos históricos, el Sanedrín había quitado de sus estatutos la pena capital y era solo por decreto civil romano que podía llevarse a cabo dicha sentencia. Así es que necesitaban esperar el atardecer y la hora de la audiencia para presentar a Jesús ante Poncio Pilato para que fuera él quien diera la orden y acatara la sentencia. De ahí que el Sanedrín cambió el cargo de blasfemia por el que originalmente condenaron a nuestro Señor Jesucristo al de sedición contra el imperio del César. Fue una jugada astuta a manera de manipular las decisiones de Poncio Pilato. Fue justo después del amanecer cuando Jesús enfrentó su tercera audiencia ante el mismo concilio. Después de esto fue trasladado ante Poncio Pilato y al ver él, al interrogar a Jesús y al no hallar culpa en él, lo envió a Herodes, el tetrarca, para que decidiera qué hacer con Jesús. Fue ante la negativa de nuestro Señor Jesucristo de presentar evidencia de su poder, debido a que Herodes vio en nuestro Señor una especie de mago capaz de entretener a las multitudes sanando enfermos o resucitando muertos. Y fue ante la negativa de Jesús de presentar evidencia de ese poder que Jesús fue presentado ante Poncio Pilato para su sexta audiencia. Ahora, ¿por qué el Sanedrín tenía tanta prisa en condenar a Jesús?
Dos razones, mis queridos hermanos. Después de la hora sexta iniciaba el Sabbat, el día de reposo. Y de antemano sabemos todos que iba contra la ley ejecutar cualquier tipo de sentencia o condena en contra de alguien, mucho menos una ejecución. Por otra parte, estaba en víspera la Pascua, fiesta nacional judía. Así que la ley debía ser guardada en todo sentido. Por consiguiente, podemos decir que el Sanedrín, este concilio, estaba procurando matar a Jesús, condenar a Jesús de manera urgente para poder guardar la ley, violando la ley. De hecho, si nos ponemos a analizar, el proceso completo fue solamente una pantalla para legitimar lo que de antemano ya había sido decidido: matar a Jesús. Quiero que imaginen la escena. El Dios Todopoderoso, el Dios de la creación, Adonai, Torre Fuerte, el León de Judá, sujeto por su propia voluntad a un tribunal humano y en completa vulnerabilidad. Todo para salvarte a ti y a mí. Digno de toda honra y de toda gloria. La primera parte del juicio era presentar a los testigos que iban a sustentar la acusación. Pero eso no iba a ser una tarea fácil. Porque imagínense, encontrar testigos que puedan presentar evidencia verídica en contra de Jesús es una tarea simplemente imposible. Y debemos de tomar en cuenta que en Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 15 al 21, establece la ley del talión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Así que los testigos que presentaran el caso debían ser encontrados verdaderos. De lo contrario, la propia ley ordenaba hacer sin compasión lo mismo que ellos pretendían hacer en contra del acusado. Y debemos recordar que este era un juicio de muerte. El versículo 58 refiere que unos levantándose dijeron, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho por mano y en 3 días edificaré otro no hecho por mano. Esto, mis queridos hermanos, es una acusación muy seria, porque está presentando a Jesús como una especie de terrorista religioso capaz de destruir el templo más sagrado, más emblemático para el pueblo judío, donde había estado el arca del pacto, donde había estado el altar para la expiación de los pecados, el templo de Jehová. Ahora, es curioso notar cómo estos 2 testigos falsos sacaron a colación este tema. Y les digo por qué. 3 años atrás, en el contexto de la limpieza del templo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, en pleno celo por la casa de su padre, vuelca las mesas, se le presentan los judíos y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ellos lo que querían era que Jesús presentara una evidencia de su mesianismo. ¿Con qué autoridad él estaba haciendo esto? Y Jesús, en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, versículos del 18 al 21, Jesús respondiendo les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Notan algo aquí, mis hermanos? Jesús nunca dijo que Él destruiría este templo.
Él les dijo, ustedes destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y el Evangelio de Juan aclara en el versículo 21 del capítulo 2 que no estaba hablando del templo como edificación, sino de su propio cuerpo. Y que en 3 días lo levantaría tal como ocurrió en su resurrección. Los miembros del concilio que se levantaron esa noche para acusar a Jesús dieron un falso testimonio en contra de él, y Caifás, junto con el Sanedrín, consintieron en un falso rumor. Ahora, aunque Juan, en el Evangelio de Juan, está aclarando que Jesús no habla del templo como edificación, sino de su propio cuerpo, no podemos dejar de lado la relación directa que hay entre la muerte de Jesús y la destrucción del templo que ocurrió 40 años más tarde. Fíjense bien, en el mismo momento en el que los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, se suicidaron como nación. Y así como ellos rechazaron al Hijo de Dios, Dios rechazó al pueblo judío como su pueblo. Y esto vino a manifestarse 40 años más tarde, cuando en el imperio de Tito fue arrasado ese templo. Pero Jesús, tal como lo dijo, con su muerte y su resurrección, levantó un nuevo templo, un nuevo lugar donde los pecadores podemos acudir a Él y alcanzar salvación y reconciliación con el Padre, porque Jesús es el nuevo templo. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la interpelación directa del sumo sacerdote. Marcos refiere en el versículo 59 que sus testimonios no concordaban. Así es que la situación se estaba volviendo un poco desesperada, caótica, y no para Jesús, para el concilio, porque era necesario condenarle, pero no hallaban culpa en él. Y vaya que tenían una tarea difícil. Imagínense, acusar a levantar una sentencia en contra de un acusado que no tiene culpa, con falsos testimonios, y que era completamente inocente. Caifás, levantándose, se dirige a Jesús y le dice: ¿es que no respondes nada? ¿Qué es lo que están testificando estos en contra de ti? Mas él callaba y nada respondía. Aquí están pasando 2 cosas, mis queridos hermanos. En primer lugar, cuando Jesús guarda silencio, está ejecutando o llevando a cabo el cumplimiento de una profecía. 700 años atrás, el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, en el versículo 7, dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Díganme una cosa. ¿Podría alguno de ustedes guardar silencio en un juicio en contra suya como este? Creo que difícilmente. No somos capaces a veces de sufrir el oprobio de ofensas que nos hacen. Cuanto más estar callados, siendo inocentes. Jesús se negó
a responder y a dar crédito a las absurdas acusaciones que se estaban levantando en su contra. Pero Caifás, en pleno acto de desesperación, relata por el Evangelio de Mateo, sabemos que antes de hacerle la pregunta puso a Jesús bajo juramento, y este es el segundo aspecto al que me quiero referir. La ley establecía que cuando un acusado era puesto bajo juramento, era necesario responder con toda la veracidad. Así que si Jesús quería seguirse manteniendo humilde y obediente a la palabra de Dios, no tenía más remedio que sujetarse y responder con toda verdad. Versículo 61. Vemos cómo deliberadamente Caifás le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y por el Evangelio de Mateo sabemos que cuando Jesús estuvo bajo juramento, tuvo que responder de manera verdadera, completamente. Y él no estaba mintiendo. Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta inequívoca de Jesús. Versículo 62. Jesús responde y dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás, ¿quieres una respuesta verdadera? Hela aquí. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy aquel de quien los profetas escribieron durante más de 700 años, hablando de mi llegada. Y no solo eso, sino que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes del cielo. Lo que Jesús le está diciendo a Caifás es una verdad absoluta. Yo soy aquel que tiene una relación lineal, directa y de la misma naturaleza consustancial al Padre, de la misma naturaleza divina. Y no solo eso, Caifás. Ellos conocían las Escrituras y saben perfectamente que Jesús está citando el Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ellos sabían también que Jesús estaba citando al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde habla del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo y a quien le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido y que nunca tendrá fin. En pocas palabras, Jesús les está diciendo: ahora yo estoy compareciendo ante ti, ante ustedes, ante este tribunal, pero el día llegará, Caifás, donde tú y todos aquellos que no creen en el unigénito Hijo de Dios comparecerán ante el tribunal eterno. Y ahí estarás temblando de terror. De pronto el acusado se convirtió en acusador. Fue ahí, mis queridos hermanos, donde Caifás, en lugar de reconocer a Jesús, en lugar de arrodillarse delante de él, en lugar de implorar perdón por sus pecados, liberó un suspiro de perverso descanso, porque por fin había conseguido lo que tanto había luchado por conseguir aquella noche:
encontrar una evidencia para condenar a Jesús. Recuerden, mis queridos hermanos, que ellos hacía 3 años que estaban buscando ocasión para condenarle. Jesús estaba ante personas que le odiaban. Siguiente encabezado, el cargo oficial de blasfemia. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Por supuesto que no tenía ninguno. Es más, analicen esto. En el mismo acto de recurrir o poner a Cristo bajo juramento para que por su propia boca pueda ser condenado, Él está reconociendo que el testimonio de sus testigos no sirvió para nada. Versículo 64. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron diciendo que era reo de muerte. En un acto de total indignación y de paso teatral, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras en señal de desapruebo ante la blasfemia que acaba de oír. ¿Qué os parece?, les dice. ¿Cómo es posible que este hombre pretenda ser el Hijo de Dios? No estamos hablando de un Hijo de Dios, como tú o como yo podemos serlo, no. Estamos hablando de el Hijo de Dios, aquel que tiene la misma naturaleza del Padre, aquel a quien todas las cosas se le sujetan. Cuando Caifás rasgó sus vestiduras, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y es curioso notar que la ley establecía en Levítico capítulo 21, en los versículo 10, que el sumo sacerdote bajo ninguna circunstancia podía rasgar sus vestiduras, ni por un muerto, ni por una injusticia, ni por una situación que pudiera acontecerse, a no ser por causa de blasfemia. En el versículo 65, y esto nos lleva a nuestro último encabezado, que es la diabólica reacción de los alguaciles. Y dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez te has puesto a pensar en la radiografía del hombre como pecador? Si por algún momento te pasó por la mente creer que qué ingratitud del sumo sacerdote Caifás, de los escribas, de los ancianos, de los alguaciles, déjame decirte que hasta el día de tu conversión y yo de la mía, nosotros no estábamos muy distantes de lo que ellos hicieron en contra de Jesús. De hecho, quiero que analicen algo. Jesús vino por su iglesia, vino por los suyos, no por todo el mundo. Y eso significa que Él recibió estas bofetadas, estos puñetazos, estas escupidas y estas vejaciones por ti y por mí. Y somos nosotros los responsables de su padecimiento. ¿Cómo es entonces que debemos vivir para Él, mis hermanos? Meditemos en nuestra vida.
meditemos en las cosas que nosotros estamos haciendo para el Señor, de qué manera estamos sirviendo, de qué manera estamos siendo luz y sal con el mundo, de qué manera estamos yendo a compartir el Evangelio, de qué manera perdonamos las afrentas que nos hacen, de qué manera servimos, de qué manera amamos, de qué manera resistimos a la tentación, de qué manera honramos y gloriamos y damos gloria al Dios que se entregó por nosotros. Mediten en esto, hermanos. Que Dios les bendiga. Agradecemos esta hermosa reflexión que nos ha sido traída por nuestro hermano Guillermo Castellanos de la Iglesia Bautista Gracia de Dios, esperando que la misma sea de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Y es tiempo de dar los anuncios que, como de costumbre, cada domingo al final se hace necesario. No olvidemos seguir orando por nuestra iglesia. Hay que orar por nuestras autoridades federales, estatales y municipales, por el esfuerzo que están realizando para controlar, para dirigir esta situación de la pandemia. Oremos por los médicos, enfermeras y todos aquellos que trabajan en el sector salud para fin de que se haga posible salir rápido de esta situación que hace sufrir a muchas familias mexicanas. No dejemos de orar por nuestra nación, nuestro pueblo, para que también el Señor tenga misericordia de cada uno de los habitantes de este país. Sigamos orando por nuestra hermana Silvia Arellano, por la familia Romero, Luis, Boravi, ¿sí? Y aquellos hermanos que sin querer omitirlos, no los menciono, pero que sabemos también requieren de nuestras oraciones, que son miembros de nuestra iglesia. No olvidemos, el próximo domingo vamos a tener nuevamente culto virtual. Es domingo de resurrección y esperamos contar con su asistencia, con su presencia desde allá de sus hogares, en compañía de sus familias. Y pues no nos queda más que terminar con una oración. Los invito a que lo hagamos desde casa y que pues en ellas incluyamos todas las necesidades que sabemos existen tanto en la iglesia como en nuestro país. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, pues que tú des bendición especial, Padre, por cada uno de los que trabajamos en tu iglesia y que queremos servirte, proclamando tu nombre, tu evangelio a todos aquellos que no te conocen, para que tu justicia y tu verdad, Señor, sea esa miel que endulce la vida de los que sufren, para que quienes no te conocen, Señor, tengan luz y tengan vida eterna, para fin de que también sea tu palabra de verdad y de paz la que llegue a los hogares que no te conocen, aquellos que apenas están dándose cuenta de que tú eres real y que eres parte de nuestra historia. Te pedimos bendición especial por nuestras autoridades, por nuestros enfermeros, por nuestras enfermeras, nuestros médicos y por todos esos trabajadores en el sector salud que están arriesgando su vida por aquellos que sufren, aquellos que padecen. Enséñanos, Señor, a ser cada uno de nosotros instrumentos de tu justicia y que podamos contribuir con nuestra parte, Señor, para que sea posible que otros puedan tener esa paz que solamente tú puedes dar. Te pedimos, pues, bendigas este tiempo a los que estuvieron escuchando y participando en este culto y que los siguientes podamos también gozarnos y compartir de la bendición que es conocerte y saber que en ti, solo en ti, hay vida eterna, porque tú eres la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El Señor les bendice, hermanos. Estamos despedidos.